comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La pobreza es un tema de alta prioridad para todas las naciones y para muchas instituciones por las consecuencias catastróficas que genera a nivel mundial. Se ha definido de diferentes maneras, se han tratado de identificar diferentes causas y formas de combatirla. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos combatirla? Entendiendo la pobreza es nuestro programa en el día de hoy y tenemos como invitado a José Alberto García, director regional de Children's Hunger Fund para América Latina. José Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y de verdad muy contento de estar aquí en este programa, esperando que Dios lo use para mucho bien. Gracias por la invitación. Para nosotros es de mucho gozo tener a un siervo de Dios, a un pastor y a un hermano en Cristo y amigo con nosotros. Perfecto. Salvador, viene a mi mente una canción que se llama El Primo de Juan Luis Guerra, que él dice en esa canción que tiene un primo que se llama Valdemiro, que es actor, cirujano, poeta, que bucea sin tanque y se tira del avión sin paracaídas. Ese es José Alberto. Parece que sí, que él lo conoce de hace mucho y pudo derivar todos esos puntos en su canción y plasmarlo allí. Tú sabes que José... Y se queda corto porque no lo dijo todo. No, pero oye todo lo que es José Alberto. Mira, él tiene un doctorado en teología y consejería. Eso es lo primero. Pero José Alberto es cantante. Él ha grabado varios CDs de alabanzas y tenía un grupo que se llamaba Sumando 12. Es cinturón negro en karate, en taekwondo y fue uno de los campeones nacionales de República Dominicana. Ah, pero por eso era que él también... él practicaba taekwondo mientras jugaba baloncesto, porque él jugaba baloncesto también, pero parecía taekwondo también. También. Sí. En el baloncesto. En el baloncesto. ¿Qué tú estás diciendo? Que era muy rudo. Tenemos que preguntarle a Marco Peña entonces. Me lo vi. Un placer tenerte aquí, gracias, José Alberto. Gracias. Cuéntanos de esa experiencia en Children's Hunger Fund. Ha sido muy buena experiencia. La verdad es que habiendo estado en el ministerio pastoral 19 años y en un momento entendí que Dios estaba guiando mis pasos en una dirección como esa, Dios abrió esa puerta y ha sido impresionante para mí. Eso me ha transformado mi vida, mi perspectiva de la vida, del ministerio, porque siempre en mi corazón había una atracción particular hacia los pobres. Siempre tenía pendiente, eso me ha tocado siempre, pero ahora al tener que viajar, al tener que compartir y ver la pobreza a primera mano, esto verdaderamente ha afectado mi corazón. Por otro lado, el tener que investigar sobre el tema, el tener que profundizar en lo que la Biblia dice sobre la pobreza y el carácter de Dios y los pobres. O sea, todo esto ha sido para mí un cambio drástico en mi vida realmente. ¿Y en tu manera de hacer ministerio también? Absolutamente, en mi manera de hacer ministerio, pero también en mi percepción sobre la vida, los bienes, los verdaderos valores, los placeres, sobre la necesidad y el sufrimiento del pobre. Ha sido esto para mí transformador, verdaderamente. Según unas estadísticas, José Alberto, hay más de 1.300 millones de personas que viven en la pobreza. Sí, exactamente. De hecho, en lo que tiene que ver en sentido general, como mi área es Latinoamérica. ¿Tú tienes ahí estadísticas? Algunos datos sí que te puedo compartir. Por ejemplo, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, dijo que la proporción de personas en extrema pobreza, y eso es bueno aclarar que hay una cosa que es extrema pobreza y una pobreza relativa, se caracteriza por la falta de acceso a las necesidades humanas. Eso es la extrema pobreza, alimentos, viviendas, y eso aumentó 10.2% de la población en el 2017, o 62 millones de personas. Eso no es lo que hay, lo que aumentó. En América Latina. En América Latina y el Caribe. O sea, que nosotros tenemos en América Latina alrededor de 600 millones de habitantes, algo así. Y de ahí tenemos que aumentó un 62 millones. Ajá, un 62 millones de personas. Ahora, es bueno destacar algo. La pobreza en República Dominicana, Chile, El Salvador, disminuyó. Ok. La pobreza extrema, estamos hablando, ¿eh? La pobreza extrema. Y
Por ejemplo, para darte otro dato, en países como Brasil empeoró, una pobreza extrema aumentó al 5% de la población. Por otro lado, en el 2017, y esto fue el congreso reciente de la UNESCO, dice, el número de personas que viven en la pobreza, ahora mira, alcanzó, ahora estamos hablando a un nivel ya de toda Latinoamérica, a donde llegó a 184 millones de personas, 184 millones de personas, 32.2% de la población, de los cuales 62 viven en extrema pobreza en la población. A mí me gustaría que tú nos definieras qué es eso de pobreza, extrema pobreza, y cómo los organismos internacionales catalogan lo que es esa extrema pobreza. Voy a usar otro término a la hora de compararlo. La pobreza absoluta y la pobreza relativa. Okay. Absoluta y relativa. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de falta de alimento, vestido y ¿qué más? Mira, cuando hablamos de pobreza absoluta, la falta de necesidades básicas, alimentos, ropa, vivienda. Vivienda, esas tres Personas cosas. que no tienen acceso a esas cosas, básicamente. Pero, como veremos, si Dios lo permite, la pobreza incluye muchas cosas más que la falta de bienes materiales. Okay. O sea, es un fenómeno que afecta muchas áreas del individuo. Por ejemplo, hay lugares como en Los Ángeles, donde tengo que viajar frecuentemente. Estados Unidos. En Estados Unidos, porque ahí está la oficina principal. Tú ves personas que tienen acceso a alimentos, porque en Estados Unidos hay acceso a alimentos. Tú ves personas que tienen acceso a techo o a vestido, pero prefieren vivir en la calle. ¿Por qué? O porque el problema de la pobreza es más profundo que la falta de acceso o tener esas cosas. El problema de la pobreza involucra todo el individuo, su cultura, su medio, su forma de pensar. Son muchos elementos, son muchos fenómenos. Pero déjame concluir la comparación. Sí. La pobreza absoluta es la falta de esas cosas, alimentos, ropa, vivienda, y esta persona no tiene aquí, el concepto de la pobreza absoluta no tiene que ver con problemas más amplios, que tiene que ver con calidad de vida o nivel general de desigualdad en la sociedad. No. La pobreza relativa, entonces, define la pobreza, fíjate, en relación con el estado económico de otros miembros de la sociedad. Las personas son pobres si caen por debajo de los niveles de vida prevalecientes en un contexto social dado. O sea que un pobre en los Estados Unidos puede ser un rico en uno de nuestros países. Así mismo es. Allá hay niveles de pobreza. Por ejemplo, si no me equivoco, un salario por debajo o que llegue a $25,000 al año está considerado en los niveles de pobreza. Ahora explícame tú. Imagínate, son $2,000 mensuales, en nuestro país sería alrededor de 105,000 pesos dominicanos. Entonces, yo tenía entendido que la pobreza se definía una persona que tenía un ingreso menor de $2 diarios. O sea que $2 diarios viene siendo un promedio de $60 mensuales, alrededor de 700 y pico de dólares al año. Entonces, allá una persona que gana hasta $25,000 puede ser considerada que está bajo de los niveles de pobreza. Entonces recibe ayudas del gobierno, recibe ciertos subsidios financieros en cupones, por ejemplo, para comprar comida y cosas así. Y, por ejemplo, tú vas, y vuelvo y te digo, la pobreza implica muchas cosas más. Tú vas a visitar familias de inmigrantes principalmente e hispanos, que es con quien yo más tengo contacto. Y ellos son pobres, pero tú vas a su casa y tienen su vehículo ahí estacionado. Tú entras y encuentras una televisión grande, plasma, pero tú miras el entorno y tú te das cuenta de que viven en una condición de miseria o necesidad, de pobreza. Pero es una pobreza relativa, no se compara. Por ejemplo, hay otros países aunque aquí también podemos entrar a los hogares de algunos pobres que entran en nuestra categoría de pobreza y tienen televisores grandes también ubicados, a veces incluso hasta aire acondicionado. ¿Y tú crees que tienen un vehículo en la puerta? No, lo del vehículo, sí, porque es un motor. O sea, pero no es un carro, pero es un motor. Medio de transporte. Normalmente el medio de transporte es el motor. Y a veces tienen aire acondicionado, que otros que tienen que pagar esa electricidad no lo pueden tener.
O sea que entiendo ese punto, esa comparación no solo con los Estados Unidos, sino que en nuestro propio contexto hay esa concepción del pobre, de que vive en esa situación de relativa pobreza. Y hay una situación, por ejemplo, en México, nosotros cada vez que yo viajo, yo voy a los sectores marginados donde trabajamos. Descríbeme un sector marginado para que nuestro público pueda ir entendiendo. Sí, básicamente están en los suburbios, que en los Estados Unidos un suburbio puede ser un signo de algo muy bueno y de categoría, pero en nuestros países suburbios son los lugares regularmente más empobrecidos, donde viven personas que tienen menos escasos recursos, donde el desarrollo estructural de, por ejemplo, de carreteras o caminos para llegar allá es difícil. Hay lugares donde tenemos que tomar caminos para llegar allá. Hay otros lugares donde nosotros tenemos que movernos. Cuando tú dices que tenemos que tomar caminos, son veredas, trillos para llegar allá trillos, donde no pasan los vehículos. Sí, por ejemplo, hay un lugar en Perú, ¿okay? Propiamente cerca de Cusco, se llama Abancay. Desde Cusco manejamos 5 horas para llegar allá, entre precipicios, pero después que llegamos a Abancay, para llegar a ese lugar que está en las montañas, tenemos que manejar otras 3 horas. En ese lugar, las personas se manejan a pie. Por ejemplo, yo conocí una señora que para ir a la iglesia tiene que caminar 3 horas por la mañana el domingo. 3 horas. 3 horas. O sea que si el culto es a las 10 de la mañana, ella tiene que salir a las 7 de la mañana para Normal, llegar a la caminando, subiendo y bajando lomas, porque no es un llano. Entonces, ese lugar, esa comunidad rural, por ejemplo, es una comunidad donde tú encuentras que hay ciertos recursos. Por ejemplo, te decía hace un momento, en México, nosotros fuimos a visitar así lugares como estos y llegamos a una casa donde son pobres, pero tienen una vaca y un becerro. Entonces, desde que tú tengas una vaca y un becerro, eso implica un medio por el cual necesidades básicas pueden ser suplidas, por lo que no caen en lo que hemos hablado de una pobreza absoluta. De ahí nos movimos a otra casa, donde ellos tenían 5 ovejos, pero además de eso tenían un terreno donde cultivaban maíz. Y ese maíz cultivado lo podían almacenar con el debido cuidado y tenían maíz durante un tiempo para un año. Son pobres, pero no son pobres como los de Haití, nuestro vecino, que no tienen ni un chivo y el perro tiene que andar con cuidado. O sea, una situación de necesidad extrema. Tú te fijas, en Haití nosotros llegamos y encontramos a una mujer viviendo con su niña en una casa, entre comillas, de plástico, más pequeña que este escritorio. hecha de lonas, como una tienda de campaña. No. Literalmente plástico resistente, un plástico grueso que hay. ¿Sí? Eso es lo que ella tenía para vivir. Y es más pequeña que este escritorio. Ella vivía con su niña ahí. Y sin ventilación, ¿cómo Sin cocinaba? ventilación. No, afuera, porque no, espérate, no, es cuando aparezca algo. O sea, no es que hay una cocina, ni mucho menos. Ahí ella tenía su cosa. Cuando yo la vi, la conocimos, ella por supuesto no estaba ahí, un calor intenso. Ella estaba al lado del camino, debajo de una mata, acostada ahí, pasando un sueñito. O sea, eso es absoluta y extrema pobreza. La pobreza en otros lugares es completamente diferente porque la gente tiene de qué. En esa montaña de Abancay, la gente cría lo que nosotros llamamos curío, que ellos le llaman cuy. Y ellos lo crían en una esquina de su casa, pues ellos tienen su casita ahí. Pero eso es una comida que ellos lo hacen para Navidad, para ocasiones especiales y se comen su cuy. De paso, a mí me lo brindaron allá. Te tengo que contar algún día. Sí. No una comida a la cual nosotros estemos acostumbrados. No, para nada. No me lo pude comer. Entonces ahí yo como bien. Sí. Sígueme definiendo eso de la pobreza absoluta, la pobreza relativa, antes de que empecemos a hablar de las causas de esa pobreza. Sí, básicamente eso tiene, como te digo, tiene que ver mucho con condiciones sociopolíticas, históricas, pero también con una cultura. Explícame eso. Bueno, para ponerlo de esta manera. Hay personas que culturalmente se ven como pobres y siempre van a ser pobres en sus mentes. Y piensan como pobres. Y tú puedes que le des y le facilites, le abras una puerta para ciertas cosas, pero ellos siguen siendo pobres y piensan como pobres, lamentablemente. Y eso es algo que hay que quebrantar. Por ejemplo, guardando el respeto y la distancia, la cultura
de pobreza, principalmente haitiana, debe ser quebrantada. Okay. Eso significa sustituida. Hay que modificarlo, porque es un país, por ejemplo, donde se han dado millones de dólares de ayuda, que pudiera ser un país rico, pero ese dinero no se ve. ¿Por qué? Porque hay una cultura de pobreza enraizada. Entonces, cuando se le envía el dinero de ayuda, ellos lo administran desde una cultura y una mentalidad de pobreza. Entonces no salen de ahí. Lo Pero que llega ¿qué a hacen la con el universidad. dinero? ¿Por qué no mejoran? No si saben reciben ese dinero? invertirlo, no saben cultivarlo para producir. Exactamente, porque tienen una cultura de pobreza. Te lo voy a poner de esta manera. Si ellos recibieran un dinero, de paso, yo no sé, porque no tengo esos datos, que tanto de las ayudas realmente llegan a los pobres. Sí. Yo no sé. Pero el punto es que la manera en que ellos ven el dinero y usan los recursos, lo hacen pensando en comer hoy, no piensan qué va a pasar mañana. Eso es determinante. La manera en que ellos también utilizan los recursos que reciben, los utilizan en función de comer mucho. Por ejemplo, si tú ves el plato de comida que se come un niño haitiano, que en el mejor de los casos comen una vez al día. Los haitianos comen una vez al día, los niños sobre todo. Pero esos Tú niños... dices en las zonas de mayores limitaciones, ¿verdad? Económicas. No, donde yo he visto que es donde tenemos acceso a darle comida. Esos niños, y en sentido general allí en Haití es así, comen una vez al día. Ahora, cuando se le da comida, el plato de comida que se come un niño, yo, cuando vi que se lo dieron, digo, él no se va a poder comer eso. Una niña, ella no se lo va a poder comer. ¿Se lo comió? Completito. Yo no me lo puedo comer el plato, pero es una vez al día. Entonces, hay una cultura que no les permite administrar bien lo que reciben, no les permite mirar más allá, no les permite incluso verse de otra manera, se sentirían incómodos. Eso hay que quebrantarlo y rehacerlo para poder ver un cambio realmente en ellos. De cuando en cuando uno ve un caso de un joven brillante que sale de un ambiente así, es apadrinado o algo, y emigra a otro país y descolla, estudia, se prepara. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, la diferencia, te voy a decir, te la puedo referir de un joven haitiano que yo conocí estudiando en Moody. Moody es en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Instituto Bíblico Moody en Chicago. Él fue compañero de una de mis hijas que estudió allá. Y este muchacho, oye bien, es haitiano, pero además de ser haitiano, le faltan los dos brazos que los perdió por un asunto de un fuego en su familia. Ahora, él, por causa del evangelio, a tiempo, pudo salir de ese ciclo y de esa cultura de pobreza y mirar a poder prepararse. Dios le dio la oportunidad. Entonces, esa persona rompió el ciclo, rompió el efecto de la cultura de pobreza, y ya está a otro nivel. O sea que a pesar de las limitaciones económicas, las limitaciones físicas, él salió adelante entonces. Él salió adelante, como muchos ahora están saliendo adelante. Nosotros tenemos asociación y trabajamos en Haití con una persona que tiene 5 orfanatorios. Y lo que la persona está haciendo intencionalmente es preparar a esos niños, más de 500 niños que han sido librados de la esclavitud, algunos porque familias de dinero compran a estos niños para que trabajen en lugar de los de ellos mientras sus hijos van a la escuela. ¿Cómo que compran a esos niños para que trabajen en lugar de los de ellos mientras van a la escuela? Así mismo, el papá y la mamá... Yo quiero que tú me expliques eso en el próximo segmento. Con mucho gusto. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Si nos has sintonizado en este momento, hoy estamos hablando de Entendiendo la Pobreza y tenemos con nosotros como invitado a José Alberto García. José Alberto, tú nos estabas explicando un caso de Haití, de cómo hay cierto tipo de opresión. Sí, y vuelvo a decir, esto está directamente conectado con la pobreza. Hay padres que, obviamente, sin un control de natalidad o cosa parecida, tienen hijos, hijas, y llega un momento en que la necesidad es grande, no pueden sostener a sus hijos, no tienen medio de trabajo, y se le plantea o se le presenta una opción.
vender a sus hijos para que trabajen para otra persona. Venderlo literalmente, no que esas personas lo contraten aún siendo menores. No. Lo venden y lo entregan para que sean niños allá, dura la palabra, esclavos en esa familia. Esos niños lo que hacen, trabajan ahí mientras los hijos de la familia van a estudiar. Eso es así. Pero eso no es todo. ¿Pero qué hacen en ese tiempo entonces, en ese hogar, en esa casa? Los niños. Sí, eso que O los son quehaceres vendidos. del hogar. Ellos hacen los quehaceres del hogar, dependiendo de la necesidad. Los quehaceres, pero están para eso. ¿Qué edades tienen esos niños? Muy interesante, esos niños pueden tener desde 6, 7, 8, 9, 10 años. Desde entonces ya los niños pueden comenzar ellos pueden usarlo porque depende de su capacidad, lo ponen a trabajar. Ahora, ¿tú sabes cuál es más doloroso para mí? Las niñas que venden para esclavitud sexual. Niñitas, muy triste. Sí. Ahora, es interesante que las autoridades están luchando contra el asunto. ¿Ok? Y los lugares que nosotros conocemos precisamente son referidos por las autoridades a esta persona que tiene 5 orfanatorios ya. Pero es interesante el programa que tiene, porque estos orfanatorios no solamente los reciben allí y viven ahí, tienen adultos que los cuidan de manera particular, pero también tienen su escuela allí. Pero además tiene un taller para enseñarles una labor que les ayude a seguir adelante cuando terminen su tiempo de estudio. Y entre las cosas que hace es que él le da solamente 2 comidas al día. Y yo le pregunté, ¿y por qué no 3? Me dice, no, preparando, porque allá afuera hay una que se come. Entonces yo quiero que por lo menos salgan para 2, por lo menos. Es dramática la situación. No. Ahora, tú sabes que es interesante, esos niños sobre todas las cosas tienen una gran necesidad de afecto. Nosotros llegamos ahí y lo que ellos quieren es que alguien los toque, alguien le pase la mano por la cabeza, alguien los cargue. Me llama la atención lo que tú acabas de explicar. Y en el mundo que hay ahora este afán, ¿no?, por ese secularismo de dejar a Dios a un lado y simplemente incentivar que cada quien viva como él quiere, eso tiene un precio social también, eso tiene sus consecuencias. Y me pregunto, en el caso que tú expones de Haití, uno esperaría que la religión, de alguna manera, aunque sea una manifestación religiosa que no sea conforme a las Escrituras, refrene el tipo de actitudes como el llegar a vender a tu propio hijo. Es que la religión allí tiene un impacto para frenar y moderar cosas como esas, porque son niveles dramáticos de pobreza, que alguien se vea en una necesidad tal que venda a sus hijos. Sí, y de hecho, sí, la fe, la religión frena eso. Esto es que la mayoría no son cristianos, pero en los hogares cristianos eso no existe. Eso no existe, definitivamente, por razones que si Dios quiere veremos. Eso no existe en la familia cristiana, eso no existe en lugares donde Dios es conocido, donde el Evangelio ha sido predicado y padres son cristianos y sirven. Está fuera de esos hogares. Eso cambia totalmente eso. José Alberto, antes de entrar a ver las causas de esa pobreza conforme a las Escrituras, ¿qué impacto causó en tu alma cuando tú fuiste a esos países y viste esas situaciones, esa cruda realidad? Porque uno oye que se habla de estos temas, de la pobreza, de las situaciones que pasan, de esa esclavitud, pero otra cosa es estar ahí en esos lugares, en esos centros y convivir con esas personas como tú lo haces cada vez que viajas a uno de esos países. El impacto es indiscutiblemente grande. Yo he sido impactado de muchas maneras. En primer lugar, me ha impactado a darle valor a ciertas cosas que por lo regular uno no toma en cuenta, como es el afecto y la expresión de afecto, como decía ahora mismo. O sea, yo he aprendido a abrazar y besar a mis hijos de una manera que no lo hacía antes, después de eso. 2, te cambia también la perspectiva de los verdaderos valores en la vida. Uno vive inmerso, más de lo que uno se imagina. ¿Tú te consideras millonario, vamos a decirlo así? No hay duda. Y altamente privilegiado. Aunque estés en el nivel mínimo de ingreso. De los Estados Unidos. Hipotéticamente, exactamente. Sí, no. Y sin lugar a duda. Sin lugar a duda, mi hermano. Sin lugar a duda. Por otro lado, eso te ayuda a entender y a luchar con ciertas cosas que uno vive por, entre comillas, necesidades. Tú sabes, yo necesito esto y necesito lo otro. Cuando tú ves ahí... decir yo deseo. En vez de decir yo deseo. ¿Te fijas? Ahí, cuando tú ves ahí, tú ves lo que es verdaderamente necesario. Por otro lado, como mi relación tiene que ver mucho con la iglesia también,
ver estos hermanos en extrema necesidad y gozosos cantando. Es Confiando en Dios. confiando en Dios y viendo a Dios cuidándolos en medio de esto. O sea, son cosas impresionantes. Yo nunca te puedo negar que el mejor viaje es cuando yo regreso a mi casa y veo a mi familia después de estar en este contexto. Porque yo creo, como una vez aprendí hace muchos años del puritano Jeremiah Burroughs, que es bueno ir a la casa del pobre para aprender a estar contentos bajo la mano de Dios. Eso es necesario. Mucha gente en nuestras sociedades necesitan vivir esa experiencia para no quejarse tanto, que teniendo comida 3 veces al día pelean hijos con sus padres porque no tienen tal tipo de comida o porque no tienen un carro de tal modelo o una motocicleta, un motor, como decimos nosotros, de tal tipo o un televisor de tantas pulgadas. ¿A ti te pasó eso, que tú te involucraste en ese trabajo, esa obra, y pasaste por esa experiencia? ¿Cómo puede la iglesia de hoy concientizarse un poco más para quizás vivir parcialmente al menos y poder tener un impacto similar? Yo creo que buenísima pregunta. Mira, yo estoy plenamente convencido de que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, en el mejor de los casos, no estoy hablando de un grupo de hermanos que hace esa obra, pero la iglesia que no está involucrada en un ministerio de misericordia hacia el pobre y necesitado, algo anda mal ahí adentro. Algo anda mal. Y cuando hablo de la iglesia, repito, no me refiero a un grupo de hermanos de la iglesia que hace la obra y los demás se enteran en el reporte que se hace al año. No. Cada creyente, conforme a la Escritura, tiene que involucrarse en la obra de misericordia. Bueno, pero que en la misma iglesia tenemos personas pobres a las cuales debemos atender continuamente. Y Dios lo pone ahí con ese propósito. Sí, y en ese contexto debemos hacerlo porque es un mandato. Ahora, a mí me gustaría que tú nos explicaras a la luz de la Biblia, de las Escrituras, cuáles son las causas de esa pobreza. Bien, mira, déjame darte una nota de lo que realmente es la pobreza. Primero es hambre, falta de vivienda, es estar enfermo sin tener acceso a los medios para sanarte de medicina o visitar doctores, es no tener un trabajo, es tener miedo hacia el futuro. Miedo al futuro porque no sabes lo que va a acontecer en la situación en la cual te encuentras, ¿verdad? Exactamente. Pero eso hasta a los ricos les pasa. Sí. ¿Cómo? El miedo al futuro hasta a los ricos les pasa. Sí, pero es diferente. Tienen miedo, Sí. Pero es diferente. Fíjate lo que pasa. tienen miedo a perder lo que tienen. No, Sí. el pobre si se enferma no sabe, no tiene un seguro médico, ni tiene acceso a cómo comprar las medicinas o no tiene acceso a una vivienda. Con el rico es verdad que tiene temor, pero el rico confía en sus riquezas como una ciudad fortificada, tiene un seguro médico, tiene dinero para pagar las medicinas. Me imagino que es en ese contexto que tú lo dices. Así mismo es. Y hay una cosa que puedo ilustrarte del futuro, ¿verdad? En relación al pasado. Yo voy a usar una ilustración que parece como jocosa, pero real. El perro norteamericano es muy diferente al perro latinoamericano. Explícame eso. Explícame eso. Son perros los dos. Pero explícame, ¿la era diferente o está tan gordo que no son puede perros los ladrar? dos, son perros los dos, pero óyeme ahora la diferencia. Ok. Atiéndeme bien. Oye bien. El perro americano, tú te agachas al suelo y él cree que es para jugar con él. Pero el perro latinoamericano, yo lo he probado, tú te agachas y él se manda huyendo porque él cree que es una pedra que le van a tirar. Ok. ¿Te fijas? Entonces ya él está condicionado, ese perro, Al maltrato. al maltrato. Entonces cuando él ve una movida, él reacciona de una manera diferente al perro. El perro americano puede que le dé ansiedad porque cree que es comida jugar con él. Pero el perro latinoamericano dice, hay problema. Y Mira, se echa para atrás. esa teoría tenemos que comprobarla. ¿Qué tú crees? No, pero yo te voy a decir otra, mira. Oye, la otra, mira. Nosotros vamos... O sea, Alberto es muy observador. Es muy No, observador. yo vivo en no. eso. Mira, Pero- fuimos a Perú. Oye, bien, fíjate, porque esto es un precipicio, Ok. como estamos hablando de perro. Y eso es doble y doble, doble. Nosotros duramos como 2 horas en esa loma. Subiendo, caminando. Sí, para cruzar, llegar al otro lado. La cosa es que yo veía que en ciertos puntos esos perros estaban ahí parados, acotados. Digo, pastor, ¿qué hacen esos perros ahí? Porque yo no veo casa ni nada. Y él me explicó que los choferes que van por ahí, que a veces van comiendo pollo y cosas, le tiran huesos, le tiran pan, y el perro entonces de eso se sostiene. Ok. Fíjate bien, ¿eh? Entonces, en Estados Unidos tuvo un perro en la calle, es un escándalo. Así. Llaman a la Asociación de Protectores de Animales y hay que buscar el perro de alguna manera. Sí. O sea, aún los animales
conocen los efectos de la pobreza y reaccionan en función de Están eso. condicionados, si en tal sitio, en tal carretera, y van a recibir comida, ellos van ahí. Punto, Exactamente. no es otra cosa. Una conducta aprendida. Entonces, lo que te quiero decir es que la pobreza afecta no solamente al individuo, es su familia, su entorno, las autoridades, los animales, la creación, la vegetación. La pobreza es un problema serio y trascendente. Yo quiero que tú nos muestres en las escrituras cuáles son esas causas de pobreza. ¿Hay causas espirituales? ¿Hay causas materiales? Sí. ¿Hay causas relacionales? Sí. En primer lugar, para poner un orden, no porque sea de prioridad, está la pereza o negligencia. Pero esa pereza o negligencia, ¿de dónde viene? ¿Viene de un problema en el hombre? Entonces, ¿debe haber un problema espiritual primero? Hay un problema espiritual primero, sin duda alguna. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios le dijo, con sudor comerás. Eso significa que el trabajo iba a ser ahora más trabajoso. Como consecuencia de eso, el hombre, mientras más fácil se pueda hacer el dinero sin trabajar, lo va a procurar. Entonces, lamentablemente, muchas veces hay personas que están en pobreza porque son perezosos. Son vagos. Son vagos, no quieren trabajar. Por eso Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Pero entonces, muchas organizaciones lo que van y le llevan dinero, ayudas a muchas personas que, como tú decías, en ciertos países toman ese dinero, lo gastan, no producen nada, no se entrenan, no ponen ninguna unidad productiva. Entonces, ¿hacemos un daño cuando llevamos esas ayudas así? Absolutamente. Yo pienso que se puede ayudar, se puede dar una ayuda puntual, pero cuando hay una ayuda regular y no hay una respuesta de la persona ayudada, se le está haciendo un daño. Entonces, estos gobiernos que dan subvenciones a las personas, ¿la están motivando a que no trabajen? Bien puede ser. Hay naciones donde yo te puedo asegurar que la ayuda del gobierno Para combatir la pobreza, entre comillas, es darle subvenciones a esos grupos en vez de crearle unidades productivas y enseñarlos a trabajar. Exactamente, exactamente. Y eso es parte del ciclo, para cerrar el ciclo de la pobreza. No es solamente darle, una de las cosas que nosotros anhelamos como organización y aún como creyentes, no es solamente darles ahora la necesidad, que hay que dársela, pero es iniciar un proceso donde la persona pueda llegar a ser autosuficiente y pueda trabajar y producir para su sustento y el de los suyos. Ok, pero si está la pereza fruto de un problema espiritual, tenemos que combatir el problema espiritual antes de combatir ese problema de pereza, lo cual tú nos vas a explicar más adelante. Exacto, porque esa es la solución. Como tú me preguntaste las causas, Sí. yo estoy señalándote causa. Ahora, ¿cómo se enfrentan? De eso podemos hablar más adelante. Pero, ¿por qué algunas personas son pobres? Bueno, porque no trabajan. Y viven endeudándose y no producen. A veces es la pereza también a no estudiar, porque quieren ver algún resultado inmediato. Venden su futuro por un presente menos valedero, pero más disfrutable. Entonces el joven prefiere tener 2 o 3 pesos con los cuales disfrutar con sus amigos, y él consiguió un trabajito que quizás le condene a simplemente hacer ese trabajito por el resto de su vida, en lugar de prepararse para progresar y crear una familia sin esa esclavitud a la pobreza. Puede ser. El descuido, la negligencia de no querer estudiar. ¿Sí? No querer prepararse. Exacto. Hoy es verdad. Y aparte de la pereza y la ociosidad, ¿qué otra causa? Los vicios y la mala vida generan pobreza también. Por ejemplo, la persona que desarrolla por una razón u otra un patrón de vicios o de mala vida, la inmoralidad, son sin duda alguna medios, causas de pobreza. Por ejemplo, un hombre que desarrolla una adicción al alcohol, él va a ganar cierta cantidad de dinero, pero ese dinero va a sacar una buena parte para su vicio. Pero en nuestros países es muy común, José Alberto, de personas que trabajan de bajos ingresos y tan pronto cobran, si es semanal o quincenal, van a un bar a ingerir bebidas alcohólicas y te dicen es para disipar los problemas, el estrés, mis limitaciones. Entonces, ¿se están hundiendo más en el problema? En parte sí, y depende hasta dónde lleguen. Y es verdad
que el alcohol y este tipo de vicios ayuda a disipar, pero claro. Mientras está bajo los efectos del mismo. Exactamente, pero te genera un problema de que ese dinero, en lugar de usarlo de esa manera, lo puedes invertir en otra cosa. Por ejemplo, conocimos en días pasados, en casa, estuvimos hablando sobre María o Mary Slessor. No sé si ustedes llegaron a conocer a esa mujer. Ella, jovencita, se fue como misionera, ¿ok? Y siendo como misionera en África, allí trabajó, sirvió, y desde antes de eso, siendo niña, comenzó a trabajar, y con su mamá reunieron una suma de dinero porque quería mudarse, vivían al lado de un basurero, pero el papá era un alcohólico. Cuando el papá halló el dinero que ellas habían ahorrado, lo tomó y se lo bebió también. Okay. O sea, si tú te das cuenta, el vicio y la mala vida lleva a eso. Consumen. Empobrecen más. Consumen. Por otro lado, hay que entender, no solamente te afecta en el aspecto financiero, pero también te indispone para el trabajo, porque un hombre que se levanta al otro día después de estar borracho el de la noche anterior, no va a pensar igual, no va a reaccionar igual. Influye incluso en tu apariencia, influye en tu aspecto, el olor, etcétera. Pero ese es uno, también la mala vida, la pornografía es uno de los medios o causas de pobreza en los Estados Unidos extraordinaria por los millones de dólares que se invierten en eso y lo que la gente invierte en eso. Eso es impresionante. Háblame de eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero no solo pornografía, sino luego también quizás en meterse en bares o lugares de mala reputación. Ahí voy. Imagino yo. Ahí voy. Tú sabes que yo viajando a los Estados Unidos encuentro muchos letreros de tiendas de cosas y de anuncios de mujeres. Y yo siempre le digo a mi esposa, yo no sé por qué esto se lo ponen a uno manejando. Eso no es a mí, es a los camioneros que van y viajan fuera de su casa una semana, 2 semanas y 3 semanas. Y en esos lugares invierten una cantidad extraordinaria de su dinero, haciendo y viendo cosas de esa naturaleza. Eso es un negociazo. Un negocio multimillonario. Billones de dólares genera al año. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué hay personas pobres? Bueno, una causa son los vicios y la mala vida. Otra que te puedo... En América Latina, ¿qué tan impactante es eso? Porque tú me pones un ejemplo de Estados Unidos. ¿Qué Sí. pasa en América Latina? ¿Qué tú has encontrado? En América Latina, lamentablemente, hay padres que son irresponsables por causa de los vicios, que descuidan su familia, que sus hijos... Ajá. El caso de la pornografía y eso es que no supervisa. Quizás es el punto de que si el hombre tiene varias mujeres y ha procreado hijos con otras mujeres, ya ese salario tiene que dividirlo lo poco que gana Si es que lo divide. en varios En el hogares. mejor de los En el casos, mejor de los exactamente. Yo quiero que tú me expliques el efecto de esos hombres que tienen una vida licenciosa con varios hijos y no pueden atenderlo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Cuando ayudar hace daño, cómo aliviar la pobreza sin lastimar a los pobres ni a uno mismo, por los autores Steve Corbett y Brian Fikkert. En su introducción, los autores nos dicen que el objetivo principal de este libro es presentar estrategias que desafíen a los cristianos a ayudar a los pobres a superarse. Y también presentan la idea de que ese cambio verdadero para las personas pobres no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, cuando ayudar hace daño. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. José Alberto, tú me decías o nos decías en el segmento anterior cómo la vida licenciosa de muchas personas, del uso de drogas, de alcohol y la promiscuidad trae mucha pobreza. Y estábamos hablando de aquellas personas que han engendrado hijos, en el caso de hombres con varias mujeres, como el salario, que es pequeño, no le alcanza en la mayoría de los casos para mantenerlo dignamente, si podemos decir así, a sus hijos, y muchos ni caso le hacen a esos hijos que se crían, se desarrollan en un ambiente de pobreza. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esto? Bueno, por ejemplo, el caso del adulterio, hombres que, como refería Salvador, tienen más de una mujer,
no pueden con lo poco que ganan, porque acuérdate que estamos hablando de un contexto de una pobreza, aunque sea relativa. Ganan poco, se toman alcohol, de lo poco que ganan, usan drogas, lo juegan. Bien. Y encima de eso, entonces tiene que repartirlo. Pero hay otro elemento, por ejemplo, mira este ciclo. Ahora, con esta era de los celulares, quizás sea sorprendente, en este contexto de la pobreza relativa, jovencitos que tienen su celular y son expuestos a la pornografía. ¿Qué pasa? Cuando un muchacho comienza a ver pornografía a los 12 años, a los 10 años, a los 7 años, y no solamente pornografía en un orden natural, a veces ven pornografía en un orden inapropiado, de relaciones inapropiadas. Pero cuando ese muchacho comienza a despertar eso, desde que él tenga una oportunidad, va a comenzar a poner en práctica aquello que llena su mente y su corazón. En tal sentido, lo que tú vas a encontrar es que ese muchacho va a embarazar a otra muchachita. Pero ese muchacho no tiene ni con qué cubrirse sus propios gastos. Inmediatamente se involucra con esto, van a vivir en el mejor de los casos en la casa de uno de los padres. Como tú entenderás, eran muchos con poco ingreso, ahora llegan 2 más. Ahí inmediatamente ese hijo va a crecer. ¿O 3? Sí, así mismo. Ese hijo cae en un problema de pobreza y comienza a crecer en ese contexto. Ese círculo. Sí, inmediatamente. Y entonces es un ciclo. Es un ciclo. Entonces por ahí va la cosa y como tú estás viendo son pobres y se van multiplicando en ese sentido. Es un problema profundo. Y hay un aspecto cultural que muchos piensan que son muy machos porque tienen una mujer ya, una compañera a temprana edad o porque tienen hijos, o esos hombres que tienen esas vidas promiscuas, que tienen varias mujeres, creen que son más hombres porque tienen muchos hijos o porque tienen diferentes mujeres. Puede ser, pero yo pienso que prima mucho el elemento de las pasiones y los deseos que a veces hace que el hombre actúe sin ni siquiera pensar lo que está haciendo. Y entonces ahora, para colmo, las autoridades con el impulso de organizaciones como aún las Naciones Unidas, etcétera, están incentivando a que los jóvenes tengan actividad sexual a temprana edad. Ajá. Pero quieren que frenarlo recurriendo al aborto. Sí. Y que refrenar esas consecuencias con medidas que no son realmente las correctas. Y aborrecen entonces al Dios que al llegar a las vidas de esos jóvenes les puede ayudar a tener el dominio propio que se necesita para vivir vidas estables. Así mismo es, así mismo es. ¿Qué otras causas tú nos puedes decir? Porque es muy interesante el poder identificarla y ver cómo todas esas raíces, ¿verdad?, están en nuestras culturas en plural. Como decía el caso anterior de esa pareja que comienza a destiempo y tienen un niño a destiempo, ese niño y ese joven... Destiempo es que no pueden asumir su responsabilidad de tener una compañera, un compañero, de ser padre. Exactamente, no tienen recursos para eso, pero esos inmediatamente están desarrollándose en lo que se llama una cultura, una formación o educación de pobreza. O sea, lo que ellos aprenden viene filtrado por su condición y su situación. Hay muchas cosas que tú aprendiste en tu casa por cómo eran y vivían tus padres, y así cada uno de nosotros. Pero ellos entienden que esa es la manera normal de vivir. Sí, porque eso es lo que ellos conocen. Esa es su cultura. Esa es su cultura, ellos son formados ahí, ellos crecen ahí, ellos aprenden ahí. Es como lo que ocurre con los ciudadanos de Corea del Norte, que piensan que la vida es en todo el mundo como lo que ellos están viendo ahí, porque no tienen incluso información de qué es lo que está sucediendo afuera, y viven inmersos en ese mundo. El choque cultural que tienen cuando escapan y se van a otro lugar es impresionante, porque realmente no piensan que existía otra cosa. Ese es su y me mundo. imagino que en el mundo de la pobreza es lo mismo. Así mismo, te lo voy a ilustrar también. Nosotros 3 tenemos espejuelos. Si nosotros fuéramos 3 niños creciendo sin los lentes, llegamos a entender que lo que vemos es lo que todo el mundo ve. Hasta que vienen y nos ponen esto. ¡Oh! ¿Por qué? Porque ellos lo que ven es eso. Entonces, en ese contexto se desarrollan, por ejemplo, ciertas cosas. Mira, en primer lugar, un sentido de indignidad, porque no es que ellos están separados del mundo, ellos ven aquellas cosas, pero ellos entienden que este es su mundo y comienzan a sentirse indignos o menos. La ruina del pobre es su pobreza, dice Proverbios 10:15. Además de eso, ellos son
o se sienten dentro de ellos mismos rechazados y marginados, porque verdaderamente son marginados. Dentro de ellos mismos, en Ellos- su persona o en el medio donde están. En su persona, ellos se califican como marginados. Ellos se dan cuenta, saben que ellos no pertenecen a cierto grupo. Y ellos lo sienten, ellos lo viven y se manejan en ese contexto. Sí. Y llegan a limitarse porque ellos se dan cuenta. Ellos no hay que decírselo, ellos ven. Ellos salen de ahí y trabajan o caminan en la calle y ellos ven eso. Además de esto, desarrollan prejuicios. Por ejemplo, para citarte alguno, Proverbios 3, 6 y 8 dice: pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. ¿Qué pasa? Ellos desarrollan un prejuicio de cómo serán tratados, de cómo serán vistos. Para ponerte un ejemplo que puede ilustrarlo, en los Estados Unidos, por muchos años hubo una condición de menosprecio hacia los afroamericanos. Hoy, parte de eso, una buena parte lo sienten los latinoamericanos en Estados Unidos. Entonces, a veces el latinoamericano llega a un sitio y lo primero que hace, déjame ver cuántos hispanos hay aquí. Si son todos afroamericanos, ya él se siente extraño en el medio y dice, déjame ver si me saludan o que no. ¿Me explico? Ese tipo entonces el pobre es igual. El pobre llega a un sitio y ve a todo el mundo con ropa de colores vivos y demás, y no hay zapato torcido, y él dice, aquí, yo no soy de aquí. Asunto que no escapa a las iglesias. Oh, Por el hecho de que pueden llegar en un contexto donde hay diversidad de estatus económico y sentirse menospreciados. y ahí dice Santiago, acuérdate lo que dice Santiago ahí. Si llega un pobre, te dice, siéntate aquí atrás, porque tú te das cuenta, tú lo ves, tú lo percibes. O sea, estas personas son pobres, visten como pobres, hablan como pobres. O sea, ellos viven en una cultura, en un mundo de pobreza, en una burbuja, si tú quieres ponerlo así, de pobreza. Piensan así. Por otro lado, a veces se llenan de una ambición que a la vez es insensata y lleva a frustración. No es que ellos no tengan aspiraciones, pero en la medida en que esas aspiraciones no son alcanzadas, generan frustraciones y amargura. José Alberto, tú nos has dicho en las causas de la pobreza que están las personas que no quieren trabajar, que son perezosos, las personas que están encadenados a vicios, al alcohol, a las drogas, a los juegos de azar donde gastan su dinero, aquellos que tienen vidas promiscuas, pero el que está en esa condición, ya sea por un problema espiritual, no ve su condición y no se ve a sí mismo como causante de su problema, sino que ve que su problema es fruto de un factor externo. Es que otros lo han limitado a estar en esa condición, o los gobiernos de turno no han creado las bases para que haya un desarrollo y ellos no pueden salir de ahí. ¿Qué tú me dirías en ese sentido? Que esa también es una causa de pobreza, el maltrato de los hombres. O sea que en la persona que está en ese estado, muchos se ven como oprimidos fruto de las circunstancias de terceras personas que lo han puesto allí. En gran medida sí. Y hay un punto aquí, desde el huerto del Edén, el hombre ha tendido a proyectar la culpa de su mal en otro. O sea, eso no significa, recuerda como a Adán cuando Dios le preguntó, le dijo, la mujer que tú me diste, en otras palabras, la mujer y tú son culpables de lo que yo hice, en lugar de decir, ¿comiste de fruto, sí o no? No, pero él buscó cómo proyectarlo y eso ha venido en la historia. Y en parte el pobre puede culpar a otros, desde sus padres en su maltrato, desde un abuelo o el gobierno o el jefe. Y es verdad, porque la Biblia enseña que también hay hombres que son causantes de la pobreza de un pueblo. Desgraciadamente, los políticos corruptos tienen mucho que ver con la pobreza de un pueblo. Eso es así. Dios sale al frente de eso, Dios condena eso. Claramente la Biblia dice que Dios se siente ofendido cuando el pobre es abusado. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, es una vergüenza, una afrenta contra Dios. Eso. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios. El Señor Jesús se identifica con los pobres. Pero hay una causa más que quisiera señalar, porque no creo que se puede quedar en el aire. Sí. Y son las causas providenciales que pueden venir sobre una familia, sobre alguien, y lo llevan a la pobreza. En el caso de Job en la Biblia,
el diablo estaba detrás, pero pasaron cosas providenciales. O vamos a suponer en nuestro país donde pasan huracanes, si de repente alguien tiene su negocio y pierde todo porque pasó una inundación, un huracán, hay una causa providencial que de repente lo lleva a una escasez o pobreza. Entonces, esa es otra causa también que puede afectar. Un terremoto, medidas gubernamentales que lleven un negocio a la quiebra, guerras civiles que puede se ser pueden presentar. la muerte del jefe del hogar, de la cabeza del hogar, Exactamente. que afecta económicamente al resto de la familia. Exactamente. Hay asuntos que aún el Estado mismo puede confiscar los bienes de una familia por diversas razones. Una devaluación, por ejemplo, una devaluación que pasa en muchos países. Una enfermedad catastrófica. Sí, sí, son causas providenciales. Y tú recuerdas el caso en la historia de Ruth, cuando su marido, el esposo de Noemí, salió con sus hijos, había una necesidad providencial aquí. Y ellos se fueron allá y encontraron mayor necesidad, murieron ellos, y cuando regresa Noemí, ya viene una condición de pobreza y tiene que ir a recoger, según la ley, de lo que dejaban caer atrás en el camino. O sea que pueden haber causas providenciales, además del abuso de los hombres, entre las causas de la pobreza. ¿Alguna otra causa más que tú quieras destacar? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos de considerar eventualmente, más adelante, si se puede, que al hablar de pobreza ahora desde otra perspectiva, no solo absoluta y relativa, debemos hablar de pobreza espiritual y pobreza material. Entonces yo entiendo que la pobreza espiritual viene primero y esa causa finalmente la pobreza material. O sea, una otra causa, la pobreza, la ignorancia de Dios, la separación de Dios como causa esencial, fundamental de la pobreza material. Porque eso lleva al hombre, esa pobreza espiritual lleva al hombre a vivir para sí mismo, para sus propias pasiones y quizás en muchos aspectos no tiene un control, un dominio propio sobre las mismas. Así mismo, además no vive por principios que Dios garantiza, donde habrá provisión. Y no estoy hablando de evangelio de prosperidad, estoy hablando sencillamente de el hombre en una buena comunión con Dios tenía todo lo necesario, cayó en pecado, ya entraron las cosas diferentes y ahí se inicia un proceso que llega hasta donde estamos hoy. Pobreza espiritual, pobreza material. La Biblia nos habla también de cómo combatir esa pobreza que veremos en nuestro próximo programa. Salvador, para concluir en el minuto que nos queda, ¿cómo combatimos esa pobreza espiritual? Bueno, es interesante un texto como el que aparece en 2 Corintios, cuando dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, realmente hay una pobreza espiritual con la que todos nacemos en este mundo. Y es más trascendental, trágica y dramática que la pobreza material. Y su solución es solamente en el Señor Jesucristo. De manera que una persona puede pasarse toda su vida tratando de salir de la pobreza material y perder, sin embargo, lo más importante, es encontrar la solución a la pobreza espiritual que nosotros tenemos por causa de nuestros pecados. Nos merecemos una condenación eterna en el infierno. ¿De qué te vale tú tener el mundo entero si tú pierdes tu alma? En otras palabras, busca a Jesús, busca a Dios y solamente en Él tendrás el perdón de todos tus pecados. Y sea que tú mueras como un rico o como un pobre, tendrás a la larga la vida eterna y estarás preparado para una vida de verdadera abundancia en la presencia de Dios, una eternidad de gozo y de alegría. Y exhortarnos a los creyentes a poder recordar en nuestro corazón a los pobres, porque recordando a nuestros pobres estamos honrando a nuestro Dios y pudiendo ayudar en las maneras que Dios providencialmente ponga a nuestro alcance y a nuestra disposición. Hay mucho que hacer y tú y yo podemos y debemos ser parte de eso. Gracias por haber estado con nosotros en su programa de hoy de Entendiendo los Tiempos. Hemos visto lo que es la pobreza, cuáles son sus causas a la luz de la Biblia, lo que la Biblia nos enseña. En nuestro próximo programa veremos cómo combatir la pobreza. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Hemos estado hablando del tema de la pobreza y queremos compartir con ustedes una cita
muy breve, anónima, pero significativa, que dice que es mejor ser pobre que ser un malvado.